Hola chicos, este es el canal de la escuela y vamos a estar presentando distintos temas para todos los años. Lo primero que voy a empezar con un tema que es de los primeros que se dan en primero, que es la evolución de los homínidos. Acá ponemos de los homínidos al hombre moderno, como bien decimos, y esto va a ser una práctica para lo que sería estudiar la teoría de la evolución de Darwin, que es un tema también bastante complicado. Cuando tenemos que definir al hombre, casi siempre nos fijamos en las características que nosotros vemos normalmente en nosotros. Pero lo que acá nos tenemos que fijar es más o menos los cambios físicos que llevaron a la evolución concreta. Lo primero que tenemos que anotar es la marcha bípeda, es decir, sobre sus dos patas. La marcha bípeda fue la que colocó al cráneo sobre el cuerpo, dirigiendo la mandíbula hacia atrás y dejando menos pesado al cráneo y dejando más espacio para lo que sería el cerebro, que cada vez fue teniendo una mayor capacidad. Eso es lo que vamos con la capacidad craneal. La capacidad craneal se mide en centímetros cúbicos y lo que refiere es cuánto espacio tiene el cerebro. Cuanto más espacio tiene el cerebro, más complejo es y mayor información puede recopilar. Así puede recopilar la idea de que una piedra es afilada y con una piedra afilada puede cortar carne, porque también corta mi mano, es decir, una piedra es afilada, corta mi mano, entonces corta la carne, entonces es mucho más fácil que hacerlo con mis propias manos. Esto también vamos a que lo que define al hombre es la utilización de la tecnología. Y la tecnología la hablamos no como el último celular o la última computadora, sino lo que hablamos es la utilización de herramientas para modificar nuestro ambiente y hacerlo más cómodo. A lo que nos dio esto es nuestra capacidad de sostener objetos con una motricidad fina. Esto que no todos los animales, ningún animal lo tiene. Esto es lo que nos diferencia de los animales, que podemos agarrar las cosas y podemos usarlas. Esto es algo que se ha puesto mucho en práctica en la utilización de las computadoras con el mouse y con el ratón, que nosotros tenemos que utilizar una motricidad fina para movernos en la computadora. Eso es lo que referimos, a poder agarrar los objetos y sostenerlos, así manipularlos. De esta manera manipulamos la tecnología, herramientas. Como dije, no estamos hablando de una computadora ni de un celular, estamos hablando de un palo cortado, una piedra afilada, un hueso afilado, la utilización por ahí de un tendón de un animal muerto. Eso es algo muy importante. También otra cosa muy importante es la dieta. Lo que nos destaca es que cuando empezamos a alimentarnos, nos alimentamos meramente de lo que serían vegetales, pero luego, ya que perdimos nuestras habilidades, ya que nosotros vivimos en una selva y esa selva desapareció y se convirtió en una sabana, lo que nos forzó a utilizar una marcha bípeda, la cuestión es que tuvimos que empezar a alimentarnos con carne de carroña, que es decir, carne de animales ya muertos, que mataron otros animales obviamente, todavía no éramos cazadores. Esto modificó la dieta y mejoró muchísimo nuestro rendimiento corporal, agregando no solamente los nutrientes que nos puede dar un vegetal, sino las proteínas que nos da la carne. Esto también mucho mejoró con la aparición del fuego, que fue de los inventos más importantes porque no solamente nos permitió calentarnos las cuevas o nuestros hogares, sino que permitió cocinar la carne, que eso refiere una cantidad enorme de bacterias y de nutrientes que son mucho más aprovechables cuando es cocinada. Estos son los temas más importantes que vemos. Después lo que vamos a ver es que la utilización de las manos va a ser algo muy importante y la evolución que vamos a ver van a ser saltos evolutivos. Cuando vemos saltos evolutivos es que se hizo un avance importante. Avances tenemos todo el tiempo, pero este es un avance verdaderamente importante que se han dado en los siguientes que voy a explicar. Cuando vemos la llegada de los homínidos al hombre moderno, es vernos qué fueron nuestros antepasados. Acá empezamos con nuestros antepasados más cercanos, son los denominados con el género Homo y los Australopithecus. Los Australopithecus obviamente se extinguieron y dejaron lugar para los homínidos. El Australopithecus ya comprendía las siguientes características: tenía marcha bípeda, podía sostener elementos. Sostenerlos no significa poder manipularlos ni agarrarlos, solamente los sostenía, lo que es también un gran avance. Esto es un salto evolutivo de lo que estábamos hablando. De unos 3 a 4 millones de años que aparecieron
como dije, tenían andar bípero y solamente se alimentaban de animales. Esta sería la forma más simple de hombre. Un caso muy famoso de Australopithecus es el caso del esqueleto de Lucy. Este fue encontrado en 1974 por arqueólogos estadounidenses que, cansados de que los nombres sean muy difíciles, porque generalmente cuando se encuentra un fósil se le pone el nombre del lugar donde se ha encontrado o de cierto tipo de nombre del arqueólogo que lo conoció. Esto lo pusieron en honor a una de las canciones de los Beatles, por eso es que se llama Lucy, es uno de los casos más famosos de Australopithecus. Bueno, entonces acá notamos lo importante que son bípedos, tienen una dieta herbívora y sostienen objetos. Son los primeros antecesores de los llegados Homo, aunque estos convivieron con los primeros del género Homo y son muy importantes por esta cuestión de que son lo más atrás que conocemos con respecto al hombre. Después todo lo demás se refiere a una teoría evolutiva, que como diciendo es una teoría, entonces nada es 100% probable, sino que nosotros estudiamos la teoría, como quien diría, socialmente aceptada en el momento. Cuando estamos hablando ya estamos llegando al género Homo, Homo habilis. El Homo habilis es, quien diría, lo más cercano a lo que tenemos antiguamente. Este le sigue al Australopithecus. El Homo habilis tiene la capacidad de manipular objetos. Los puede mover, los puede utilizar. Esto se refiere a que cuando la marcha bípeda, cuando nos empezamos a poner sobre nuestras dos patas traseras, lo que quedó es que las manos quedaron libres, sueltas en el cuerpo. Entonces así fueron modificadas con el tiempo estructuralmente para poder agarrar objetos. Crea herramientas. Piedra, madera o hueso es lo más común que utilizaba, que era lo que tenía a su alcance. No lo usaba todavía para cazar, acá todavía no son recolectores, pero acá empezamos a ser omnívoros porque empezamos a comer carroña de animales. Cortamos piel, cortamos cueros para poder comer la carne de estos animales muertos. Esto ya crea una dieta omnívora, que como ya dije, mejora muchísimo la calidad de vida del hombre y su evolución. Aquí, como seguimos diciendo, el cerebro, es decir, la mandíbula sigue retirándose hacia atrás y el cerebro queda con más espacio. Este tiene una capacidad craneal que es muy importante. Una capacidad craneal de 700 centímetros cúbicos. Esto es lo que crea muchísimos espacios para, como dijimos, un cerebro más complejo y que pueda manipular información más compleja. Bueno, nuestra siguiente fase de los homínidos es el Homo erectus. El Homo erectus tiene su característica principal es la utilización del fuego, lo puede manipular. Esto se cree que en sus primeros encuentros con el fuego fue en alguna tormenta, que cayó un rayo sobre un árbol y las ramas quedaron incendiadas. Entonces de esta manera era llevado y utilizado. Todavía no se podía crear. Al final de esta época pudieron crearlo, raspando piedras o madera carbónicas que utilizaban el fuego de manera controlada. Eso es lo importante, que ya lo manipulaban y lo podían usar a su criterio, como quien diría. Tiene una capacidad craneal de 800 centímetros cúbicos, lo que ya supera bastante al anterior, que era de 400. Este crea herramientas de caza. Ya estamos hablando de cazadores, como lanzas de madera con la punta afilada, o ya la utilización de huesos afilados, pero ya se da la idea de que no solamente es la piedra cortando, sino que ya es un elemento más manipulado lo que se está utilizando. Tiene una dieta omnívora como la anterior, pero en este caso hay carne cocida. La carne cocida es lo que nos ayuda a, obviamente, que es mucho mejor calidad que la carne cruda que estaba comiendo anteriormente. Y ya es cazada, y quiere decir que es fresca, es algo que se utiliza. Puede ser que, bueno, no es totalmente fresca, pero ya no es carne de carroña, ya no es algo que dejaron de hacer mal, ya es algo propiamente cazado.
Bueno, el siguiente que vamos a ver que es el antecesor más cercano del hombre moderno, que es el Homo sapiens. El Homo sapiens, sus características principales es que ya utiliza herramientas compuestas. Cuando decimos compuesto, como cualquier material, decimos la composición de dos distintos o su unión. Ya estaríamos, eso es un vocabulario importante, que es compuestos. Su capacidad craneal es de 1200 centímetros cúbicos. Y a lo que utiliza vestimenta, ya que se movió muy rápidamente para su evolución a las zonas de Europa que eran muy frías y obviamente ya acercándonos a la época del Homo sapiens, estamos hablando de la iniciación de la última era glacial que hemos vivido. En Europa convivió con el hombre neandertal, que es digamos que estaría entre el Homo erectus y el Homo sapiens. Fue extinguido, el hombre neandertal fue extinguido por el Homo sapiens, no digamos por una guerra, pero el Homo sapiens, por su capacidad craneal y su interacción mucho más abstracta con el ambiente, como quien diría, se extinguió porque no podía competir con sus maneras de cazar, porque eran mucho más evolucionados en grupo, con trampa, tenían herramientas mucho más capaces, como sí, una lanza de madera como tenía el Homo erectus, pero esta tenía una punta de piedra que lo hacía mucho más letal. Algo muy importante, que es lo que dije recién, tenía una capacidad abstracta de entender. Esto lo que dio es la iniciación a las religiones, es decir, rituales, deidades. Eso es lo que vamos. Obviamente nos referíamos a las necesidades que tenía, como puede ser el dios de la casa, de la fertilidad, pero no, digamos que es muy importante porque se inicia un origen cultural que marcaría el resto de todos. Todos los homínidos o todos los hombres que vengan después van a tener deidades, los que marca una iniciación de seres culturales, de seres sociales que somos y que siempre nos fijamos en nuestros antecesores, porque lo que yo le dije, le voy a decir a mi hija, lo que me dijeron a mí. Entonces es una cuestión de una cadena de historia que vamos teniendo cada uno. Esto es la utilización, obviamente, como dije, del pensamiento abstracto, algo que los otros no tenían, que solamente era algo físico y que podían ver. Algo que nosotros tenemos una capacidad increíble de ver cosas abstractas. Esto es porque estamos un poquito más adelante que ellos. Ahora, el último que veremos va a ser el Homo sapiens sapiens, que es lo que hoy conoceríamos como el hombre moderno. Ya estamos llegando, ya estamos acá en el hombre moderno, que seríamos nosotros. Todos los seres humanos que viven en esta tierra somos Homo sapiens sapiens. Somos una subcategoría, como quien diría, es decir, dentro de la categoría de los Homo sapiens como seres modernos, tenemos una subcategoría como sapiens sapiens. Acá lo que interpretamos es que el cambio físico se ve en lo que más se compara a lo que es hoy. Sería una similitud muy cercana a la nuestra. Lo que tenemos nosotros es esa idea de la cultura mucho más arraigada que los Homo sapiens. Nosotros hablamos de cultura como algo muy propio, algo muy, como quien diría, algo muy perteneciente a lo que somos. Entonces, esta es la capacidad. Esa capacidad abstracta siguió evolucionando a lo que somos hoy. Y a lo que somos hoy, nosotros tenemos una capacidad craneal muy parecida de los Homo sapiens, pero lo que tenemos nosotras es la idea del estudio de las ciencias, todas las cuestiones de historia se hicieron con el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens, ya que estos fueron los primeros que inculcaron la escritura. Obviamente, el hablar. Una de las cuestiones más importantes que tenemos los seres humanos de comunicarnos con un código hablante. No estamos diciendo ni señas ni expresiones. Ya estamos decodificando, si cada vez que nosotros escuchamos una palabra estamos decodificando un código mucho más complejo del visual. Ya vamos con un entendimiento. Bueno, entonces acá tenemos que notar que lo más importante son la cultura. Esto que mueve todo lo demás, ya que en la cultura tenemos el habla. Yo no diría que en estos tiempos sería justo poner religión
pero sí podríamos poner creencias, porque por ahí no estamos hablando de dioses, pero sí podemos creer en cierta teoría evolutiva o en ciertos métodos matemáticos. Eso yo lo pondría como creencias, pero eso es un poco más personal. Cuando hablamos de las creencias, tenemos que siempre pensar que somos seres que siempre necesitamos de un acompañamiento social. Desde las primeras fases de los homínidos siempre nos hemos juntado en grupos. Entonces lo que es algo muy importante que vivimos en sociedad. Estas son las partes más importantes del Homo sapiens sapiens, que es lo que vivimos hoy, que es una definición de cómo seríamos nosotros.